Muy bien. Muchas gracias, Tito, María Eugenia, Elizabeth, que se está conectando. Gracias por su puntualidad. Entonces, en estos 20 minutos que nos quedan de la clase, vamos a repasar algunos elementos importantes del modelo constructivista a partir de sus autores representativos que aportan también para que nosotros como maestros y maestras podamos organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y generar un aprendizaje significativo, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos a Vygotsky, que ha sido un psicólogo y epistemólogo, ¿no? Un crítico siempre de los fundamentos científicos elaborados en su época para poder gestionar procesos educativos. Ha sido precursor también de la neuropsicología soviética, fundador de la psicología histórico-cultural, y él ha puesto mucho énfasis en la interacción social también, entre sus principales aportes. Vygotsky en su teoría ha planteado 3 zonas de desarrollo. La zona de desarrollo real, ¿no? Que es el nivel mental de un niño y son funciones que puede realizar por sí solo. Si asociamos esto con la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿no? Tendríamos acá que en esta zona de desarrollo se concentran los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Es el cúmulo de competencias con las que nuestros estudiantes llegan al aula, ¿no? A nivel, si hablamos ya de las dimensiones en el modelo actual, es con todo lo que viene a nivel del ser, del saber, del saber hacer. Entonces, en esta zona de desarrollo real, como maestros y maestras, tendríamos que hacer una evaluación diagnóstica precisamente para saber de dónde estamos partiendo. Vygotsky también nos plantea la zona del desarrollo próximo, que es una zona donde el aprendizaje va a ser guiado, el aprendizaje es interpersonal y se va a reconocer también funciones en proceso de maduración. Es decir, que aquí tenemos un estudiante, por ejemplo, que sabe hacer sus diapositivas en PowerPoint. En la zona de desarrollo próximo, este estudiante se va a inscribir a un curso de Canvas, eso es un programa para realizar presentaciones, y va a tener el apoyo de su maestro en línea. Tal vez va a ser un curso virtual, ¿no? Entonces, Lourdes, por favor, su micrófono si podría apagar. Muchas gracias. Entonces, en la zona de desarrollo próximo va a haber una interacción en este tiempo de pandemia. Se ha trabajado mucho precisamente con la educación. Tratar de silenciar. Ya, muy bien. ¿No? Entonces se ha tratado, perdón, es que aquí alguien me está haciendo bullying en mi casa y no me está dejando concentrarme. A ver, hijo, silencio, por favor. Muy bien, muchas gracias. Y con lo que Lourdes más hablaba, ya, muy bien, ahora sí. Entonces, en el tiempo de la pandemia, ¿no? A todos por sorpresa nos ha tomado esto de la cuarentena rígida y ha sido pues un golpe para todos, tanto estudiantes, padres de familia y también los maestros, ¿no? Que definitivamente no estábamos preparados para una educación en modalidad virtual. Entonces hemos tenido que aprender, ¿no? A la fuerza, muchos que teníamos, por ejemplo, rechazo a la tecnología, hemos tenido que aprender al inicio, tal vez no podíamos ni programar clases, ni grabar, ni menos manejar bien el WhatsApp, etcétera, pero con estos ya 2 años, muchos realmente han adquirido muchas competencias, ¿no? Y si a un inicio ha sido a la fuerza, como que obligados, ya muchos realmente se han ido enamorando de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías, y reconocer sobre todo que la educación no va a ser la misma, ¿no? Idealmente no tendríamos que volver
a las clases tradicionales, sino usar la tecnología a nuestro favor. Y especialmente cuando trabajamos con los estudiantes, ¿no? Saber que nuestros estudiantes están muchas veces un paso más adelante y hacer que estos recursos tecnológicos sean un aliado de los maestros, ¿no? Entonces, en este ejemplo, en la zona de desarrollo próximo, el estudiante aprende un programa Canvas de manera virtual, ya no es necesario que asista de manera presencial, pero todavía necesita ahí el apoyo de su maestro, ¿no? Va a realizar presentaciones con el apoyo de su maestro, que es un mediador. Vygotsky reconoce que el maestro es un mediador, también los compañeros. Y ya en la zona de desarrollo potencial, las funciones que puede realizar con ayuda se van a reconocer en ese contexto sociocultural, ¿no? Puede ser del mismo maestro del curso de Canvas o también de sus compañeros. Entonces, este estudiante ya va a poder hacer presentaciones, pero algunos de sus compañeros ya van a tener mayor dominio en el uso de recursos de este programa, ¿no? Entonces, estarían reconociendo estas tres zonas de desarrollo. Según Vygotsky, el aprendizaje constituye la base para el desarrollo y arrastra este, en lugar de ir a la saga como lo plantea Piaget, ¿no? Piaget tenía una lógica diferente. Consideraba que a partir de las etapas de desarrollo, ¿no? A partir de los hitos que va alcanzando cada ser humano en cada etapa de desarrollo cognitivo, es que se va a dar el aprendizaje. A diferencia de Vygotsky, que plantea que más bien el aprendizaje va a generar, ¿sí? el poder alcanzar esos criterios o hitos de desarrollo. Es una lógica diferente. Muy bien. El constructivismo también se va a nutrir de Piaget, que es uno de los pilares también. Piaget, psicólogo, epistemólogo y biólogo. Él pasa a la historia por su teoría del desarrollo cognitivo. Plantea que la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve, ¿no? Aquí se relaciona también con David Ausubel en el sentido de que nuestros estudiantes van a tener ya esquemas previos y la nueva información va a hacer que esos esquemas se modifiquen, ¿no? O que definitivamente se sustituyan por otros. Entonces, la inteligencia está en torno a la adaptación que pueda tener el ser humano. En este tiempo de pandemia, no solamente la educación se ha reinventado, las empresas se han reinventado. Nuestra caserita de silpancho, en La Paz hay mucho silpancho, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo extraño, por ejemplo, aquí en Sucre. En La Paz, en todas las zonas, lo mismo en el Alto, ¿no? Hay silpancho y en la noche a veces uno va a comer. En cambio aquí no hay eso. Por ejemplo, aquí en Sucre hay papa relleno, que es algo muy rico, ¿no? Que es algo frecuente como el silpancho allá. Pero incluso nuestras caseras se han tenido que reinventar, ¿no? Sus puestos han tenido que proteger, ¿no? Antes no protegían. Han tenido que aprender muchas a usar el delivery famoso. Entonces, en el mundo realmente la pandemia nos ha ayudado a reconocer esa capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos, ¿no? Que siempre nos estamos adaptando, pero la pandemia ha sido pues un suceso histórico, ¿no? Crítico en la humanidad que realmente ha generado adaptaciones a gran escala. Muy bien, entonces Piaget plantea dos elementos importantes en su teoría, la asimilación y la acomodación. La asimilación, incorporar nueva información en un esquema preexistente, adecuado para integrarla. ¿Sí? El esquema no sufre cambio sustancial, a diferencia de la acomodación, en donde el esquema sufre un cambio sustancial, ¿no? En ambos casos, lo que les decía se relaciona con la teoría de Ausubel, se toma en cuenta lo previo, con lo que el sujeto, con lo que el estudiante ya cuenta.
El aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, sino que es una actividad indivisible, conformada por los procesos de asimilación y acomodación. El equilibrio resultante le permite a la persona adaptarse activamente a la realidad, lo cual constituye el fin último del aprendizaje, esto en palabras de Piaget, ¿no? Entonces, constantemente estamos recibiendo nueva información que va a generar una modificación sustancial o no sustancial a los esquemas que ya poseemos. Entonces, esa actividad cognitiva precisamente va a generar que como seres humanos vayamos desarrollándonos y nos vayamos a adaptar. Piaget plantea también la famosa teoría del desarrollo cognitivo en 4 etapas. La etapa sensoriomotriz de 0 a 2 años, la preoperacional de 2 a 7 años, la de operaciones concretas de 7 a 12 y la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Por el tiempo no vamos a ver este video, sin embargo les estoy dejando el enlace en la presentación, les invito a que lo puedan ver, que explica de forma muy didáctica las características cognitivas que tienen nuestros estudiantes en cada una de estas etapas, según el modelo de Piaget. Sin embargo, la teoría de Piaget ha quedado en algunos casos, no digamos obsoleta, pero ha sido, pero ha sido superada, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, la permanencia del objeto, ¿no? Que planteaba Piaget, se han hecho estudios y se reconoce que los niños actualmente pueden desarrollarla antes de los criterios que consideraba Piaget. Entonces, continuamente se van haciendo investigaciones, ¿no? Y entre las conclusiones es que los niños actualmente, dependiendo obviamente también de la estimulación del entorno, son capaces de desarrollar, ¿no? Muchas competencias cognitivas antes de las edades que planteaba Piaget. Por eso, por ejemplo, no sé, solo como ejemplo, el test de Goodenough, los que son maestros con muchos años de experiencia o si hablan con algún maestro ya jubilado, les pueden dar fe de que antes, por ejemplo, se aplicaba el test de Goodenough para primero de primaria o a los niños de kinder, ¿no? Porque antes no era inicial, se hablaba de pre-kinder y kinder. Pero con el paso del tiempo, muchos de estos niños ya salían con un nivel de desarrollo mucho más elevado al promedio, ¿no? Entonces, los mismos niños han ido superando, ¿no? Esos baremos que han tenido los tests y por eso incluso los tests van teniendo modificaciones, es como que tienen diferentes ediciones. Algunas pruebas psicológicas se mantienen, ¿no? Pero otras es como que quedarán caducas si es que no se hace actualización. Entonces les invito a ver este video. Es muy didáctico, muy bonito para hacer un repaso de esto del desarrollo cognitivo a partir de la teoría de Piaget. Otro autor importante en el constructivismo es Brunner, ¿no? Que es psicólogo y pedagogo y pasa la historia también por sus aportes en lo que es la psicología cognitiva a nivel educativo. Silencio, por favor. Brunner reconoce que el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera. En la misma línea de Vygotsky, de Piaget y de Piaget, Brunner tiene un aporte muy importante en la educación, en tanto que reconoce las funciones del cerebro en el proceso de aprendizaje, ¿no? Reconoce que precisamente el estudiante en ese rol activo, protagónico, ¿no? En esa experiencia activa de aprendizaje, va a, va a generar también un procesamiento de información, va a haber una actividad neuronal
y es pues Brunner uno de los representantes y uno de los pioneros también en lo que actualmente es la neuroeducación, ¿no? Entonces Brunner reconocía que ya el estudiante, a partir de la estimulación que existe de su entorno, él va a poder focalizar también su atención en determinados estímulos. Aquí ya vemos el componente de voluntad, ¿no? Es decir, que se va a tener la capacidad de concentrarse en determinada información, en determinados estímulos. Brunner, ¿no? Plantea varias ideas sobre el aprendizaje, son varias, no vamos a leer todas, pero podemos rescatar precisamente ese enfoque también social, como Vygotsky. Aquí vemos una coincidencia en que esa actividad del cerebro, esa actividad neuronal, ¿no? Que reconoce Brunner, no se va a dar de forma aislada, sino precisamente se va a dar en un contexto sociocultural donde el estudiante va a ser parte de un equipo de trabajo. Y ahí ustedes como maestros son súper importantes porque van a gestionar precisamente esa actividad en equipo, no que el estudiante trabaje solo. Puede haber algunas actividades donde trabaje solo, pero Brunner recomienda que la actividad sea más colaborativa, ¿no? Haya un trabajo mucho más activo, más dinámico en grupos de trabajo. Brunner define el aprendizaje como el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de ellos, así una comprensión o insight nuevos. ¿Qué significa esto? Que en esa relación sociocultural, en esa interacción que el estudiante tiene con sus compañeros, con el maestro, e incluso si vamos al modelo educativo actual de nuestra ley, con la comunidad, ¿no es cierto? Tendremos que incluso salir de la unidad educativa, que nuestros estudiantes, por ejemplo, si vamos a ver el tema de ciclo vital, que vayan al mercado a ver los pollitos y las gallinas ya grandes. Y cuando mueren, incluso ir a una pensión, por ejemplo, y ahí, aunque sea un poco medio feo, pero ahí ver el pollo que ya está en el plato, digamos, ¿no? O ir al mercado y ver los puestos de pollos que ya están muertos. Entonces, ver el ciclo vital, no solamente en cuadros didácticos, en fichas, en un video, sino también ir a la comunidad, hablar con los que crían los pollos. O tal vez alguno de nuestros estudiantes tiene pollitos en su casa, visitar su casa, ¿no? Entonces, a partir de esas experiencias que van a ser muy vivenciales, van a ser en grupo, ¿no? Con su entorno, también entre compañeros, profesor, comunidad, familia, ¿no? Va a haber un procesamiento, va a haber una activación neuronal. Eso reconoce Brunner, que toda esa actividad a nivel sociocultural va a generar una actividad nerviosa. En un mundo rápidamente cambiante, si no puedes aprender, desaprender y reaprender, estás perdido. Ese es el aporte de Stock, King y Yard, que está en su texto académico. Es decir, nuevamente la pandemia, ¿no? Y si no es la pandemia, podríamos dar otros ejemplos como desastres naturales. Por ejemplo, en La Paz, ayer escuchaba las noticias del puente Trillizo, uno de los puentes trillizos que sirve ahora como estacionamiento y no con la función que estaba creado, ¿no? De circulación por el deslizamiento que hubo. Entonces, esos niños que se han quedado sin casa por el deslizamiento a partir de un desastre natural, que se han quedado sin escuela, ¿cómo han aprendido esos meses? Los maestros iban a las carpas. A partir de esa su experiencia, ¿qué es lo que han aprendido los maestros? O han tenido que desaprender, por ejemplo, ¿no? Que las clases siempre se van a dar en la escuela. Tal vez han tenido que reaprender, ¿no? Que el maestro tiene que adaptarse al ambiente físico donde están los estudiantes y darles ese apoyo. O tal vez alguno de ustedes ha tenido un estudiante con cáncer
¿no? Enfermedades complejas. Entonces, por ejemplo, hay las aulas hospitalarias, que en Bolivia, si bien se está dando los primeros pasos, en Chile, por ejemplo, se tiene muy bien desarrollada esa política. En Bolivia ya tenemos aulas hospitalarias que no son las suficientes, pero cuando se tiene, por ejemplo, un estudiante con cáncer o alguna, no sé, pues una fractura, por ejemplo, ¿no? Que hace que esté hospitalizado varios días, eh, existen equipos en los hospitales que coordinan con los maestros de las unidades educativas, y estos maestros hacen adaptaciones curriculares para que los estudiantes que están hospitalizados varios días o hasta meses no pierdan el año, y cuando vayan a volver, sobre todo, no estén atrasados, ¿no? Eso ayuda a que no deserten, pero sobre todo también les ayuda en su proceso de sanación, no solamente del cuerpo, sino también del espíritu, porque sabemos que la salud, de acuerdo a la OMS, reconoce el estado de bienestar físico, psicológico y social. Entonces, para ustedes, por ejemplo, trabajar con aulas hospitalarias, tendrían que desaprender, ¿no? Muchas cosas y aprender otras. Entonces, como maestros, y eso veíamos en la anterior clase con la conferencia de sorprendizaje, el mundo cambia, pero a veces como maestros no cambiamos y tenemos que asumir ese desafío, ¿no? Muy bien, entonces, John Flavel ha sido el primero en hablar de metacognición, y ya con esto terminamos. Él plantea que la metacognición es el estar consciente de las habilidades, estrategias y recursos que se necesitan para ejecutar una tarea de manera efectiva, saber qué hacer. O sea, podemos hablar de que un estudiante ha desarrollado su metacognición si sabe qué es lo que sabe, si sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Entonces, antes de ver a nuestros estudiantes, nos tendríamos que preguntar a nosotros, como maestros y maestras, ¿cuánto hemos desarrollado nuestra metacognición? La capacidad también de usar mecanismos autorreguladores para asegurar el término con éxito de la tarea, saber cómo y cuándo hacer las cosas, ¿sí? Eso también implica la metacognición. Aida y Tito, por ejemplo, se han estresado al hacer su PAD porque tenían cierre de gestión y al mismo tiempo han tenido dificultades personales, ¿no? Pero ellos, idealmente, si tendrían una metacognición, tendrían que saber que, ya a ver, tengo estos problemas, pero no por eso voy a dejar el diplomado. Tal vez no voy a rendir al 100%, pero ¿qué voy a hacer? Eso involucra la metacognición. Ya, en lugar de solo estar pensando en mis problemas, voy a dedicar de 10 a 12, sí o sí, para hacer mi PAD. Y así tal vez hasta me voy a distraer, ¿no? Y si yo sé que cuando tengo problemas me deprimo si escucho ciertas canciones, entonces no voy a escuchar esas canciones que decimos que son cortavenas, ¿no es cierto? Entonces Aida y Tito van a poder autorregular precisamente eh, el horario que van a dedicar a su paz, van a eliminar esos estímulos que los van a deprimir más, por ejemplo, X canciones o X lugares, y más bien van a decir, yo no voy a abandonar el diplomado, voy a presentar mi PAD. Estoy consciente de que no va a ser 100% el mejor PAD, pero voy a hacer mi PAD y voy a hacer lo mejor posible, a pesar de estar pasando esto, ¿no? Entonces, la metacognición involucra eso, ¿sí? Muy bien, entonces les dejo aquí otro enlace, por favor, para que lo vean. Está la dirección en YouTube, es bastante cortito, pero también nos ayuda mucho a reconocer la importancia de la metacognición en lo que es el aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a pasarles el enlace también al grupo. Ya son las 10. He tratado de, voy a hacer otra captura de pantalla con sus nombres. No es necesario que prendan su cámara. Entonces les agradezco muchísimo por haber estado presentes en la clase de hoy.
Yo sé que es un poco inusual, estamos acostumbrados todos a los sábados, que es donde más tiempito tenemos, ¿no? Pero ahora estamos en vacación y excepcionalmente hemos cambiado el día y la hora precisamente porque el 24 es Nochebuena y muchos tienen la costumbre de compartir con la familia, ¿no? Tal vez algunos van a hacer su picana, algunos tal vez van a preferir estar viendo tele, no sé, cada uno tiene costumbres diferentes, cada uno también puede tener una religión distinta, costumbres distintas, entonces en el marco de esa pluriculturalidad que nosotros tenemos, en el marco del respeto también, eh, les deseo todo lo mejor, que, hijo, no me sé, que ese día, que esa noche puedan realmente pasarla muy bien, que su corazón, ¿no? Que su ánimo, que su espíritu se llenen de mucha paz, de mucho amor, eh, de mucha tranquilidad, a veces por el trabajo, por las dificultades que tenemos durante el año, nos estresamos, nos llenamos de muchas cosas. Sé que este diplomado también a muchos los ha motivado, pero al mismo tiempo los ha estresado. Entonces espero que realmente se llenen de mucha energía positiva, de mucho equilibrio, porque si no tenemos ese equilibrio en nuestro espíritu, también nos enfermamos o a veces andamos con un carácter muy malo, ¿no? Que hasta nuestra familia nos dice, ay, ¿por qué andas así? Entonces, es importante que encontremos también ese espacio para nosotros tener esa fortaleza, para seguir con este desafío del diplomado, otros desafíos más, y sobre todo que estemos bien, ¿no? En nuestro corazón, para poder disfrutar con salud, disfrutar del mejor regalo que tenemos, que es la vida, nuestra familia, y también cada uno de ustedes que siga siendo un ejemplo de maestro y maestra, ¿no? Yo los respeto, los valoro mucho, no solamente porque mi mamá es maestra ya jubilada y, y bueno, pues yo desde niña veía cómo ella, ¿no? Eh, trabajaba con sus estudiantes, habían paros muy largos antes, hace muchos años, y sus estudiantes iban a la casa con sus banquitos, ella trabajaba con niños también, le daban a ellos niños con necesidades especiales, no habían las condiciones, pero ella trataba siempre, ¿no? De autocapacitarse. En La Paz había el IRAÍ, hizo algunos cursos, entonces ella con mucha vocación, ¿no? Me mostró cómo un maestro puede, puede ser un impacto muy positivo en un niño y también en la familia, ¿no? Porque a veces ella iba incluso a las casas de sus estudiantes cuando habían problemas de salud, problemas de violencia. Entonces, realmente un maestro puede generar muchos cambios. Ustedes tengan por seguro que han elegido una profesión hermosa, a veces no siempre es valorada, ¿no? Como uno de ustedes nos contaba en el anterior módulo, que hizo todo lo posible por un estudiante que tenía dificultades, que tenía sospecha de autismo, pero el papá o la mamá le dijo, ¿y por qué no paga usted? A veces como maestros no reciben ustedes la gratitud ni siquiera de los padres de familia, a veces hasta hay padres conflictivos, ¿no? Pero han elegido una profesión muy linda y yo les felicito y les agradezco por todo el trabajo que hacen. Entonces, tienen mucho que dar todavía. Con este diplomado, yo sé que muchos se están enriqueciendo, muchos están hallando significado a lo que ya hacían. Eh,
Sí, analizar. Es que yo te estaba diciendo si podía usar eso. Ya, anda a listar. Ya, déjame, hijito, a ver, por favor. Hola, buen día. Dice la mamá que hay vacuna para vos. Ni siquiera te fue vacunar ahí donde ha ido ella. Que atienden hasta las 12. Dice. Ahora el seguro universitario llamado, ese que nos has mandado, y dice que es para sus beneficiarios, es decir, para vos y para el Álvaro. Para el Ale no hay nada todavía en ningún lado. Chao.